Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex. ¿Qué tal, Juan Francisco? Muy buenas tardes. Hola Susana, ¿qué tal? Un gusto saludarte, muy buenas tardes. Igualmente. En línea con tu comentario de la semana pasada, hemos observado pues una caída moderada en donde el peso acumula una apreciación del 3.3% respecto al máximo de la semana pasada y al mínimo de hoy, considerando que Banxico decidió aumentar su tasa de referencia 25 puntos base y colocarse en 7.75%, como lo comentábamos. Con base en tu análisis técnico, ¿crees que el movimiento bajista que hemos observado recientemente pueda continuar extendiéndose o bien que sea una breve pausa para continuar con el alza y colocarse después de las elecciones por arriba de los 21 pesos? Claro que sí, Susana. Como bien lo comentas, pues hemos visto un movimiento bajista durante la última semana. De hecho, aquí en tu espacio la semana pasada señalábamos que niveles entre 20.80 y cercanos a 21 podrían ser una oportunidad para vender especulativamente el dólar, esperando un movimiento de corrección bajista en el tipo de cambio. En ese sentido, pues el día de hoy ya vimos mínimos en 20,20. Esto pues representa una apreciación de casi o poco más del 3.3% desde el máximo que vimos interbancario la semana pasada en 20,96 y el mínimo de hoy de 20,20. En ese tema, pues vemos que este movimiento bajista nosotros suponemos que continuará extendiéndose, sobre todo en tanto el tipo de cambio se mantenga por debajo de este nivel de 20,80. Consideramos que podríamos entrar en una etapa o un proceso de ajuste correctivo que corrigiera justamente el movimiento alcista que vimos desde 17,94, los mínimos que vimos en abril, a mediados de abril de este año, y el máximo reciente que comentamos la semana pasada de 20,96. En ese tema nosotros estamos esperando un rango amplio entre 20 y 19,50 y un rango digamos un poquito más acotado entre 20.10 y 19,80, en donde pensamos que el tipo de cambio buscará colocarse en las próximas 3, máximo 5 semanas, y en ese sentido pues podría inclusive esto estar sucediendo luego de conocer el resultado de las elecciones en México. Cabe señalar que probablemente los niveles cercanos a los 21 pesos que vimos hacia finales de la semana pasada, además de representar una referencia de resistencia técnica importante, pues podríamos estar considerando que ya está incorporado que el virtual o el probable ganador de las elecciones el próximo domingo pudiera ser Andrés Manuel López Obrador, y que en ese tema ese factor ya lo tuviera descontado con el alza que vimos del 17% del tipo de cambio durante los últimos meses. En ese tema pues pensamos también en la parte técnica. Inclusive acompañamos por eso nuestro análisis con una gráfica del dólar index, en donde vemos que realmente el movimiento de depreciación que ha tenido el peso y de apreciación que ha tenido el dólar también ha sido en gran parte influido por esta alza que hemos visto del dólar index desde los mínimos de febrero de $88 y los máximos recientes de 95. En el muy corto plazo también vemos la posibilidad de que el dólar index pudiera registrar también una corrección hacia el rango entre 93 y $92,50, máximo $92, y en ese sentido pues podríamos estar viendo que ese proceso correctivo también en el dólar index pudiera beneficiar al peso dólar. Resumiendo, te diría que pues prácticamente podríamos ver en gran parte incorporado el efecto de las elecciones ya en el tipo de cambio. Pensamos que ante eventos de volatilidad podríamos ver niveles máximos después de las elecciones hacia 21,50, esto de lograr colocarse nuevamente por arriba de 20,80, y en caso contrario, en caso de ser un escenario bajista como el que te acabamos de comentar, pues podríamos estar viendo un rango de cotización para el tipo de cambio en las próximas semanas, inclusive ligeramente por debajo de los 20 pesos. Y también, Juan Francisco, la semana pasada nos comentaba sobre un nivel de resistencia, una resistencia que veíamos en el índice, el principal índice accionario en Estados Unidos, el Dow Jones, el cual acumula, pues en lo que va del año, una baja del 1%, que resulta muy diferente del desempeño del índice tecnológico Nasdaq, que acumula un alza del 12%. Entonces, ¿qué terminó sucediendo con la resistencia que nos platicaste y cuál es tu expectativa respecto al mercado de renta variable, tanto en Estados Unidos como en México? Sí, Susana, como bien lo comentas, pues esta discrepancia entre una caída del 1% en lo que va del año del índice Dow y el repunte del 12% en el índice tecnológico Nasdaq, pues nos habla ahí de una inconsistencia en lo que estamos viendo en los mercados accionarios. Si bien el desempeño de muchas de las empresas tecnológicas ha sobrepasado a muchas de las empresas que cotizan en el índice Dow, pues también entendemos que esta discrepancia entre estos índices podría estarnos dando o advirtiéndonos de alguna señal de debilidad en el principal índice accionario en Estados Unidos, el índice Dow Jones.
Recordemos que en este índice Dow Jones es donde invierten la mayoría de los extranjeros, ya que es ahí donde cotizan las empresas que son más conocidas dentro del mercado americano. En cambio, el índice tecnológico Nasdaq y el Standard & Poor's normalmente son empresas que realmente son del dominio más local en Estados Unidos, y eso podría un poquito darnos la explicación de por qué la discrepancia que pudiéramos estar viendo, y que realmente esa señal que está mandando esta discrepancia pues podría ser un punto que habría que estar considerando. Además, como bien lo comentas, la semana pasada veíamos y comentábamos aquí en tu espacio una resistencia para el índice Dow entre alrededor de 25.372 puntos. Este nivel equivale a un ajuste del 61.8% de la caída que vimos entre enero y febrero, desde los 26.616 puntos hasta el mínimo de febrero cercano a los 23.300. Por eso, pues pensamos que esta validación que ya estamos viendo con las caídas que ha presentado el índice Dow, sobre todo hoy que se coloca y finaliza por debajo de su media de 50 días, media que se encuentra alrededor de los 24.650 puntos, pues nos habla de que podríamos estar viendo hacia adelante que esta lateralidad que ha presentado el mercado accionario en Estados Unidos permanezca y se mantenga vigente, y en donde probablemente, en caso de colocarse por abajo de su media de 200 días, la cual se encuentra ya muy cercana hacia niveles de 24.250 puntos, podría darnos señales e indicaciones de alarma en cuanto a este mercado, que pudiera proyectar por lo menos hacia los 22, aunque en un escenario más profundo podríamos inclusive considerar hasta los 20.000 puntos para el índice Dow. En lo que respecta al mercado local, el IPC también presenta un rebote en las últimas semanas, desde los 44.500 hasta los 47.200 puntos aproximadamente, el cual nosotros suponemos que es meramente un rebote hacia la parte alta del canal bajista, y esto pues estaría llevándonos a una conclusión de que podríamos ver hacia adelante mayores caídas en el índice accionario. En ese sentido, pues nosotros pensamos para el IPC que, aunque hay un soporte importante alrededor de los 45.000 puntos, de romperse podríamos ver hacia finales del año proyecciones bajistas por lo menos hacia los 42.500 e inclusive hacia los 40.000 puntos. Con todo esto, en resumen, yo te diría que prácticamente las señales que estamos viendo en el principal índice accionario en Estados Unidos, el índice Dow, la discrepancia con el Nasdaq, los niveles de resistencia que fueron validados recientemente y que ahora podría estar rompiendo por debajo de su media de 200 días, todo esto nos habla de una probable debilidad y de un efecto negativo para los principales índices accionarios, lo cual nos lleva a la conclusión de que no es momento de estar participando en estos mercados, sobre todo en tanto prevalezcan este tipo de condiciones. Sobre todo muy atentos a lo que ocurra en los próximos días en las elecciones de nuestro país y por supuesto también en cuanto al Telecán. Muchas gracias, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, por este análisis. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Susana, con mucho gusto. Un saludo. Muy buenas tardes.